en sus letras, pero profundas en cuanto a su verdad. O sea, el hecho de poder cantar con nuestra boca y nuestro corazón sin parar, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, es como, no sé, es algo gratificante al corazón, si lo puedo decir, o que llena. Y nos debería como de llamar la atención al respecto, porque si te sentiste bendecido con el tiempo de alabanza, de la manera como lo hicimos, ¿no? Y poder cantar todo este tiempo juntos, y son pequeñas, simples y profundas verdades, ¿cómo será meditar día a día en la palabra del Señor? ¿No? ¿Cómo será venir y agarrar un simple versículo como el que vamos a leer hoy? El versículo que vamos a estar en Éxodo 20:13, dos simples palabras, como estábamos ahorita, bueno es Dios. Pero esas dos simples palabras espero hoy que hablen a tu corazón. O sea, realmente mi deseo, mi anhelo es que estas dos simples palabras transformen la manera que has entendido hasta el día de hoy este mandato del Señor. Para los que nos visitan, pues sean bienvenidos. No queremos nada más que te sientas en familia y en casa, y que por encima de todo puedas disfrutar del Señor y de su palabra. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Éxodo 20:13. La semana pasada fue muy buena, fue interesante ver como la recepción de la gente a un mandamiento tan conocido, pero he estado viendo y escuchando escuchando comentarios de otras personas, y es interesante, o sea, cómo Dios ha ocupado algo que se supone que ya sabemos para ir como renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces, hoy vamos a estar Éxodo 20:13, pero antes de seguir, oremos. Señor, ciertamente usted es bueno por sobre todas las cosas, Dios, y nosotros somos muy, muy tercos, muy orgullosos muchas veces, Señor. No queremos escuchar, no queremos entender, comprender, Dios, que una sola coma, una sola palabra, como el hecho de reconocer quién eres tú. Tú eres bueno, Señor, por sobre todas las cosas, puede realmente reavivar este corazón cansado, darle fortaleza a estas manos o estos pies que no pueden levantarse, pero meditar en mi mente y que caiga mi corazón y recordar, Dios es bueno. Me debería de levantar de un salto de la cama y caer a mis rodillas y decir, Señor, mi Dios, gracias. Tú eres bueno, me sostienes, me cuidas, provees, incluso en medio de mi arrogancia o en medio de mi pecado, Dios, eres fiel, te mantienes firme por sobre todas las cosas. Dios, me muestras la belleza de tu palabra, tu bondad cada día, pone aire en mis pulmones, Señor, alimento en mi mesa, una familia en Cristo con quienes compartir y adorar tu santo nombre. Dios, ciertamente usted es bueno. Así que gracias, Señor, y le ruego por esta mañana, por todo lo que vamos a leer y a meditar como familia en Cristo, como iglesia. Le ruego, Señor, para que podamos arrepentirnos, Señor, de pecado y realmente caminar para gloria y honra suya, Señor. No solo hacer lo mínimo necesario, lo que yo creo que es lo mínimo necesario, sino realmente vivir corazones y vidas transformadas para gloria y honra suya. En Cristo Jesús oro. Amén. Entonces, así como la última alabanza, ¿no? Buen es Dios. Hoy va a ser un versículo corto, pero lleno de mucha verdad. Éxodo 20:13, simple y llanamente dice, no matarás. No matarás. Y yo creo, no necesito explicarles a ustedes por qué esto es malo, ¿no? Uno lo lee y uno dice, no matarás. Claro, obviamente, no debes de hacerlo. Pero hoy lo que vamos a leer o lo que vamos a profundizar, por así decirlo, y yo creo que ustedes también lo saben, pero yo espero que te des cuenta que una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo o hacerlo. Pero todos ustedes también saben que no necesito matar a alguien para ser asesino, ¿no? No necesito tener mis manos llenas de sangre para ser un asesino. Y tal vez lo concentrado, condensado de toda la idea que voy a compartir con ustedes hoy es, si me enfado tanto con alguien que deseo que muera esa persona, si me enfado tanto con una persona que le deseo mal a esa persona, si me enfado tanto que
no quieres ni ver a esa persona enfrente de ti, su sola presencia te repudia, soy un asesino ante los ojos de Dios. Entonces, eso al momento, yo les diría ahorita, si les dijera, levantemos nuestras manos, ¿quiénes se han sentido así en algún punto de su vida? Si no levantas tu mano, te diría yo, estás mintiendo. Y hoy va a ser una prédica muy práctica, créanme que va a ser muy, muy práctica. Así que de hoy en adelante, este es como ya estoy comenzando con mi resolución resoluciones de Año Nuevo. Entonces, parte de mis resoluciones de Año Nuevo para ustedes como iglesia, tengo las mías personales, obviamente, con mi familia, pero para ustedes como iglesia es comenzar a apuntar. ¿Oyeron? O sea que de hoy en adelante voy a comenzar a animarlos a traer lápiz y papel, porque voy a tratar de hacer siempre que esto sea muy práctico. O sea, y lo tienes que hacer no porque yo lo digo, porque te estoy dando verdades que nadie sabe, porque no, solo te estoy leyendo la palabra de Dios. O sea, pero lo tienes que hacer exactamente por eso, porque es palabra de Dios. Pero sigamos. Dios mira el corazón y dice que el que odia a su hermano es un asesino. El que odia a su hermano es un asesino. Él ve tu corazón. Y tenemos que meditar por qué para el Señor este es un pecado tan repulsivo. Y todo comienza desde Génesis. Ustedes saben, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces luego tengo a Retzel, hecho a imagen y semejanza de Dios. Te detesto, Retzel. No te quiero ver, alejate de mi vista. Dios mira el corazón y dice que el que odia a su hermano es un asesino. Está constituido desde la eternidad para la eternidad. Es más que simplemente llenarte de sangre, es más que eso. Es mucho más profundo que eso. La vida de Retzel o de la de cualquiera de ustedes hecho a imagen y semejanza de Dios es considerada sagrada y santa. O sea, no se hace lo mismo con los animales, no. Hay todo un proceso de adoración y de ofrecer sacrificios a Dios, pero con el hombre o con el ser humano es totalmente diferente. La verdad, como dice la Escritura en el libro de Juan, nos hace libres, nos hace verdaderamente libres. Y solo para darle un ejemplo de a qué me refiero, y aquí ya voy a comenzar con lo práctico. Me encontré con la historia de un misionero en 1814, si no me equivoco. Él está de misionero en la isla de Fiji y es muy interesante. A mí me dio mucha risa leer la historia, se la voy a resumir, pero fue muy interesante poder leer la historia. Lo visitó un amigo, 1844, perdonen. Lo visitó un amigo, él era misionero en la isla de Fiji, lo visitó y el amigo, había esclavitud en el lugar, ¿no? Entonces el amigo le pregunta, ¿cuánto cuesta un esclavo en Fiji? En ese momento podías comprar a un esclavo de dos maneras. 1844. Podías pagar $7 por el esclavo o podías traer un mosquete. Era en ese tiempo, si no saben qué es un mosquete, es como un rifle, pero no de tanto calibre. Y podías entregar el rifle y te daban el esclavo. Podías hacer ese intercambio, ¿no? Eso costaba $7 o dar una arma y te daban el esclavo. Ahora, era una isla. Cuando te daban el esclavo, podías hacer lo que quisieras con él. Lo que quisieras. Si tu sola intención era comprar a este esclavo para matarlo de hambre, podías hacerlo. O sea, si tu sola intención era hacerlo trabajar hasta el agotamiento y que muera, podías hacerlo y te comprabas a otro. Si tu sola intención era solo traerlo para azotarlo y divertirte, podías hacerlo. Y este misionero miraba todas estas cosas. Lo más como duro era que algunas veces simplemente lo compraban para comérselo. Y entonces era como, wow, era increíble estar ahí. Y hubo un cambio rotundo. Incluso si después de esta prédica vas y buscas Fiji, ahora es puro hoteles. Lo que sucedía antes ya no hay rastro de ello. Y sigue la historia y el misionero dice, ¿qué fue lo que cambió todo esto? Decía el misionero. 1,200 iglesias cristianas esparcidas por toda la isla cuentan la historia. 1,200 iglesias cristianas. ¿Qué fue lo que estas iglesias enseñaron o qué fue lo que sucedió que hizo que hubiera este cambio rotundo sobre la manera o el costo de un ser humano o de una vida?
todos ellos aprendieron a leer y un solo versículo transformó toda su idea de la vida del hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Aprendieron a leer la Biblia y desde que oyeron este versículo todo cambió. Primera de Pedro, versículo 1, versículo 18 al 19. Va a estar en sus pantallas. Dice, pues ustedes saben, y aquí viene el inicio, Dios pagó un rescate. Ya Dios pagó. ¿No? Imagínate ser un esclavo y que luego venga alguien con una Biblia en la mano y te diga, Dios ya pagó. Ese hombre debe haber sido el hombre más feliz del mundo y ellos no estaban creyendo de todo corazón. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Imagínate a un esclavo que era hijo de esclavo y él, soy esclavo porque mi padre era esclavo, no nací libre y ahora escuchan para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden valor, y es muy cierto, sino que fue con la preciosa, la maravillosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y ahí, desde ese momento nadie estuvo a la venta. Desde que entendieron, nadie más estuvo a la venta. O sea que puedes ver, y quiero que veas que este versículo o este mandato no habla solo de mancharte tus manos de sangre. Quiero hablar de algo mucho más profundo que eso, que está creciendo rápidamente en el mundo y tristemente en la iglesia también, ¿no? Y algunas veces me atrevería a decir mucho más en la iglesia o mucho más evidente en la iglesia. Incluso en la iglesia, hoy, los temas que vamos a hablar, no matar, son minimizados. O sea, realmente yo les diría, hoy en día es muy raro encontrar posiblemente una prédica, tal vez un estudio sí, pero una prédica en este versículo, dado a la iglesia en general, es muy raro porque lo minimizan o es abusado en gran manera. Y sigo con los ejemplos prácticos. Pero escuchen esto, el hombre que entra a mi casa y literalmente un ladrón, digamos, entra a mi casa y me clava un cuchillo en el corazón para robarme o matarme y robarme, es un hombre mucho más misericordioso en comparación de un hijo que tarda 5 años en matar a su padre y a su madre. Déjame repetírtelo de nuevo. El hombre que entra a mi casa con un cuchillo y clava ese cuchillo en mi corazón para matarme y robarme, es mucho más misericordioso que el hijo que tarda 5 años en matar a su padre y a su madre. Voy a explicar esa frase. Un joven que llega borracho a su casa todos los días y su madre lo ve. Un joven que llega borracho y maldice a su madre como, ¿qué estás haciendo? Déjame en paz. Y todo lo que ustedes seguramente han visto o les ha pasado o han experimentado. Un joven que constantemente le dice a su padre, aléjate de mi vista, los está matando a ellos de centímetro a centímetro. No, es como una tortura pesada. Los va matando, los va agotando cada día. Y eso es bastante perverso hasta el momento que, y ustedes saben qué sucede en esta nación, hasta el momento que las madres se rinden del cansancio. No miran más como la energía que había antes, no hay agotamiento de su espíritu, de su corazón, de ver a su hijo hacer lo que hace cada momento. Y así mi pregunta para ustedes, hijo, ¿cómo tratas a tu padre? ¿Cómo tratas a tu madre, hijo? Porque tienes que meditar en algo. Es interesante que este versículo, no matarás, ¿qué le antecede? ¿Qué viene anterior a él? Lo que miramos la semana pasada, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios no comete errores. O sea, Dios sabe por qué lo puso donde lo puso y por qué lo hizo. Entonces, medita primero en eso, ¿no? No matarás. ¿Y cómo estás tratando a tus padres? Porque recuerda lo que pasó el versículo anterior. Y quiero que tengas en cuenta que el mandamiento se refiere no solo a disparar contra un hombre, matar con un hombre, como el ejemplo que estoy haciendo, sino también lo que estoy tratando de explicar, que el peor asesino es aquel que sigue una y otra vez, como
como en tiempos de guerra, tal vez los jóvenes no me entenderán antes, pero se escucha que en los tiempos de guerra una de las torturas más fuertes era como cuando ponías al hombre cabeza abajo y una gota de agua en su frente los volvía locos, o sea, se volvían esquizofrénicos la gente en un lugar oscuro. Pero una gota de agua así, un hijo que no ama o que no respeta, no cuida a sus padres, es un peor asesino que aquel que con un disparo mata a alguien. Imagina, mes tras mes, año tras año, quitar toda la fuerza de voluntad de tus padres hasta el punto de que ellos digan, ya no puedo más. Sé que todos ustedes saben esto, pero para muchos solo es información en sus mentes porque simplemente no desean que un versículo tan corto como esto se transforme en sus corazones. Para muchos saben no matar y lo primero que me dicen es sí, yo no mato a nadie, o sea, nunca he matado a una persona. Y luego tal vez tienes un super cristiano santo que dice, pero ni las hormigas mato porque respeto toda la vida y no entiendes. Pero miremos uno de los sermones más famosos en la Biblia, dicho por nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, va a estar en sus pantallas también, Mateo 5, 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, dice el Señor Jesús, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis o no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio, claro, incluso al día de hoy. Pero yo te digo, aún si te enojas, y ahí ya nuestras antenas deberían de estar evaluando tu corazón, cómo te has comportado con tu padre, cómo te has comportado con tu madre, con la persona que tienes al lado, aún si te enojas con alguien. ¿Cuándo te has enojado con tu esposa? ¿Cuándo te has enojado con tu esposo? Aún si te enojas, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, en el original es nuestra traducción más cercana, idiota, es racá, pero idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Mira qué claro que es el Señor con las Escrituras, ¿no? O sea, es como que si dijeran, bueno, en Éxodo 20:13 tal vez fue muy corto y necesitábamos entender más a profundidad a qué me refería. ¡Pum! Aquí está, Mateo capítulo 5. Entiendan a qué se refiere, no matarás. Y luego, si todavía no entendemos y no queremos comprender, Juan, el discípulo amado, nos dice en 1 Juan 3:15, todo el que odia a un hermano, mira, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Mira a qué nivel lo coloca, o sea, tiene enojo y odio contra alguien más, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y uno, en ese momento, yo digo, wow, ¿quién se salva de esto? ¿Quién? ¿Alguna vez has deseado en tu corazón que alguien muriera? Tal vez no así como con el odio en tu corazón, pero algunas veces decimos, que le pase algo para que aprenda, o sea, Dios, y nos atrevemos a decir, Dios trae una calamidad para que se entere de su problema, Eso fue asesinato. ¿Alguna vez te enojaste tanto que deseabas hacer daño a alguien? O sea, sucede, ¿no? Lo escuchamos en el pasado. No sé, tu mamá estaba tan enojada que agarró la paila y fallé, no le di. No, yo creo que seguramente de los 80 para abajo hemos experimentado eso. No me refiero al daño de tomar un cuchillo y matar a alguien. De eso no nos vamos a concentrar hoy porque yo sé que todos ustedes saben que no es correcto. Yo sé que lo saben. Pero simplemente algunas veces quisiéramos que esa persona sufriera algo. No, algunas veces quisiéramos que ese culpable, el que te ha infringido dolor, sufriera algo de lo que tú has sufrido. Y el Señor nos dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. ¿Y sabes qué es lo interesante? Y más adelante voy a usar este mismo ejemplo, pero lo interesante es que como cristianos lo justificamos. Cristianos entre comillas, lo justificamos. ¿Sabes cómo inicia el asesinato? Con tu corazón rebelde siendo lento a perdonar.
ahí. Y eso debería darte mucho, mucho temor. Tu corazón rebelde siendo lento, muy lento a perdonar. Ahí comienza. Y de nuevo, te voy a dar muchos ejemplos para decirte por qué. Pero ahí es donde inicia el espíritu de un asesino. Ahí es donde inicia algo que tú tienes que darte cuenta. Es momento de desarraigarlo de tu corazón, arrancarlo como la maleza mala, ¿no? Tú sabes que así tiene que ser. Si eres alguien que te gusta el jardín, miras maleza, o sea, no vas con un cuchillo y la cortas y lo haces chiquito. Lo quitas de raíz, lo sacas porque va a llenar todo. Inicia con eso, un corazón rebelde siendo lento para perdonar. Dios mira tu corazón y en tu corazón, la Biblia misma lo dice, es la cuna de todos los males. Ahí sale todo. Los malos deseos, las malas intenciones, los enojos, las transgresiones, los golpes, todo. Marcos 7, 21 al 22. Igual va a estar en sus pantallas. Pues de dentro del corazón, dice Marcos, del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Y mira, a mí me sorprende cada vez que leo esta lista. No hay clasificaciones. No dice primero esto es malo y luego esto es peor. Todo está en la misma bolsa. Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato. Ahí está, del corazón. O sea, malos pensamientos. Y comencemos con eso. ¿Hemos tenido malos pensamientos? Sí. ¿Ha habido inmoralidad sexual? Seguramente. ¿Has robado? Seguramente un chicle en tu vida, pero lo has hecho. El asesinato, ahí está, del corazón. El adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Hemos sido necios, unos buenos fajazos que hemos recibido nos lo han demostrado, seguramente, de adentro del corazón. Has engañado, has hablado mal de otro, aunque te sientas con la, ¿cómo decirlo?, con la razón de hacerlo, no, la otra persona te hizo mal y está bien, hizo algo malo en contra de ti. Has hablado mal de esa persona, te has enojado tanto con alguien que a lo mejor le dijiste nada en su cara, pero dentro de su corazón, de tu corazón lo estás matando, estás diciendo, aléjate de mí, no te quiero ver. En tu mente quisieras que sea una persona diferente, que no existiera, que no estuviera en tu vida, que no estuviera cerca de ti. Has codiciado, has sentido envidia, sabes que eres orgulloso, tienes que hacer saber a todo el mundo que tienes la razón, tienes que ser el centro de atención. Entonces te pregunto, ¿dónde crees que está tu corazón? Mira, en toda esa lista de cosas, de nuevo, la hacemos todos nosotros. Y tienes que ver y meditar dónde está mi corazón. Y aquí es donde voy a hacer un ejemplo mucho más que espero que raye dentro de sus corazones, que sea como una operación de corazón abierto y lo haga reflexionar. Pero mediten esto. Imagina que conoces a un asesino, ¿no? Imagina que conoces a alguien que literalmente ha matado a alguien. Ese asesino, yo te diría, ¿te costaría creer que ha hecho todas estas cosas? Toda la lista anterior, orgullo, enojo, quiere tener la razón, quisiera que otras personas dejaran de existir, ha codiciado, siente envidia. Yo te diría, ¿el asesino ha sentido estas cosas o las ha experimentado? Yo creo que ustedes, sin lugar a dudas, me dirían sí, seguramente que sí. El asesino cometió todas esas cosas. Ahora te preguntaría yo, ¿el asesino perdona? ¿Cometió el acto para hacer, digamos, alguien le hizo algo malo y lo voy a hacer pagar y lo maté? No, lo maté. ¿El asesino perdona a su transgresor? ¿O cometió el acto por maldad de corazón pura? Simplemente miré a Red y quise matarlo por el placer. El asesino pide perdón, es rápido para pedir perdón a pesar de que ideó todo el plan, ¿no? El asesino es rápido para venir a sus rodillas. ¿Qué me dicen ustedes? El asesino sigue indiferente ante lo que hizo seguramente. Y si acaso algo de una sola vez, dice, bueno, no lo vuelvo a hacer, sigo con mi vida, espero que nadie se dé cuenta. Lo interesante es, que yo sé que todos ustedes en su mente seguramente están diciendo, sí, es cierto. Lo interesante es que de la misma manera, todos aquellos quienes hacen llamar cristianos tienen esa misma actitud.
no piden perdón, son indiferentes ante el sufrimiento de otros, ¿no? No hablan, no buscan reconciliación. Y esos mismos cristianos son los que dicen, yo no peco, yo sigo adelante sin hacer ningún mal, yo no le deseo mal a nadie. Yo no soy así, no, pastor, son las mismas personas. ¿Has pensado en eso? Muchas veces tenemos las mismas actitudes del corazón de un asesino. Las mismas actitudes. O sea, ¿y qué es lo único que nos hace ciegos ante ellos? Nuestra moralidad. El hecho de que tú piensas que eres un buen creyente o que eres una buena persona. La única diferencia entre esa persona y tú es que no has matado, no te has llenado tus manos de sangre, no has hecho el acto. Pero con lo que hemos estudiado hasta el momento, debes de saber, estás encaminado. Y tú me dirás, no, nunca, yo jamás haría tal cosa, nunca mataría a una persona. ¿Está bien? Se nos dice que el diablo fue homicida desde el principio, Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo fue homicida desde el inicio. Ese es el primer crimen hecho a otra persona después de la caída de Adán y Eva, ¿no? Caín mató a Abel. Las acciones de Caín nos recuerdan lo que acabamos de ver entonces, que el rencor y la enemistad te pueden llevar a matar. Y ahí es donde tú debes de repensar. Nunca asesinarías a alguien. El rencor y la enemistad te pueden llevar a matar. Nunca es de confiar en tu propio corazón. Y se nos explica en 1 Juan 3:12, eso se lo voy a leer, no va a estar enfrente de ustedes. Se nos explica la razón por la cual Caín mató a Abel. O sea, 1 Juan capítulo 3, versículo 12, nos da la razón por la cual Caín mató a Abel. Y uno lo lee y uno dice, no tiene sentido. Eso fue todo. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Y eso, hermano, nos debería dar mucho temor. O sea, realmente esa razón nos debería dar mucho temor. Porque básicamente está diciendo, uno quería orar justamente, uno quería hacer el bien, en este caso Abel, y el otro vivía por sus emociones. El otro vivía para ser el centro de algo. El otro quería lo malo porque quería las cosas para él. Y ahí está el resultado. Y entonces con eso aprendemos que un asesino, de cierta manera, inició creyendo que merecía algo. Inició con orgullo. Eso fue lo que le pasó a Caín. Había orgullo. Recibiste lo de él y no lo mío. Yo me esforcé. O sea, esto es lo mejor de lo que yo hago. En lugar de qué es lo que deseas, Señor. Caín pensaba que merecía más reconocimiento y eso lo llevó a asesinar a su hermano. Y si lo piensas, mucho de nuestro enojo es porque tú pensabas que no merecías lo que recibiste, ¿no? Mi esposa me habló a mí con falta de respeto, dijo algo que sonó muy falta de respeto, me enojo con ella porque yo creo que yo no merezco ese tipo de respuesta de ella, ¿no? Orgullo de mi parte. ¿Y por qué orgullo? Porque bíblicamente hablando no merezco nada, merezco el infierno, ¿no? Entonces la respuesta de ella es como, bueno, le estás diciendo eso a un pecador, perdón. Y creo que en este punto, espero, ya has comprendido que este mandamiento no se limita a prohibir que mates a alguien, no se limita a eso, sino que prohíbe todos sus grados y las causas que llevan a matar a alguien. Y cuando digo todos sus grados y sus causas, tú debes de pensar inmediatamente ira, odio, calumnias, venganza, todo lo que pueda perjudicar la seguridad de otra persona y la tuya también. Aquello incluso hablamos, incluso aquí, y aquí es como cambiarlo, darle otra dirección 180 grados, incluso aquí calzan en este versículo aquellas personas que pueden consolar a alguien pero no lo hacen. O sea, aquí entran ellos. O sea, mi esposa está llorando, yo estoy en su casa, tengo en ese momento la oportunidad de ir a abrazarla, darle un fuerte abrazo. ¿Qué te sucede, amor? Y consolar su corazón,
pero decido quedarme en brazos cruzados porque es más importante el partido de fútbol o estoy comiendo, ¿no? Incluso eso. ¿Creíste que tu tiempo era más importante? ¿Creíste que la otra persona no lo merecía? ¿Por qué la voy a consolar si ayer habló mal de mí? ¿O por qué lo voy a hacer, no? Creíste que alguien más podía hacerlo. Y en ese momento también está infringiendo este mandato, no matarás. Por tanto, caer en orgullo, autosuficiencia, mentir, justificar tu pecado. Escuchen, mentir, justificar tu pecado, que también somos muy buenos para hacerlo. Todas son cosas que podemos ver el carácter de Caín. Te pregunto, una vez que Caín mató a Abel, ¿no justificó él su pecado, o sea, sus acciones? No dijo, ¿acaso soy yo la mamá de ese hombre? Anda a buscarlo vos. Él estaba, a mí no me vea, es su vida, no es la mía. Así que seguramente ya has incumplido este mandato como Adán, ¿no? Y seguramente te has encaminado a algo espantoso como Caín y no lo has visto. O sea, eso es lo que debes de meditar hoy. Un paso más, no, un paso más. ¿Y dónde estará mi corazón? Una mentira más que puedo permitirme creer y ¿qué seré capaz de hacer? Una mentira más que dejo entrar cualquier chisme o lo que sea. ¿Qué seré capaz de creer, pensar, abusar de alguien? Debes de tener mucho temor. Así que, como dije anteriormente, hay un deber implícito en este mandato también, y es el de perseverar nuestra propia vida y la vida de los demás. Entonces, no solo tienes que verlo desde el punto de vista no voy a matar, sino que tienes que verlo también desde el punto de vista de debo de hacer todo lo posible por perseverar mi propia vida, seguir adelante, agarrado de la mano del Señor, obviamente, y hacer todo lo posible para que mis hermanos, ustedes, hagan lo mismo. No matarás. Aquí debes entonces entender dos cosas: no dañar a otro y no dañarte a ti mismo. Debes de entenderlo así. Mira, y es una ley antigua, pero es interesante también cómo el Señor es muy claro con las leyes. Esto viene del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos leyendo Éxodo. Pero sin embargo, Dios es muy claro como para dar a conocer su justicia. Éxodo 21:14 va a estar en sus pantallas, nos explica, si un hombre mataba a alguien a propósito, de hecho, había algo en el Antiguo Testamento interesante. Si yo estaba en el campo y de repente, se lo estoy parafraseando, estoy con un hacha y estoy cortando madera, por así decirlo, y en una de esas, el hacha se me queda pegado y sale volando por otro lado y mato a alguien sin querer. Entonces, Dios mismo mandó a hacer como ciudades amuralladas, por así decirlo, para que estas personas fueran a vivir ahí por el resto de su vida, hasta el año de jubileo si acaso, pero vivir ahí por el resto de su vida para que la familia del otro no lo matara, aunque haya sido sin querer. Pero Éxodo 21:14, y mira, estamos en Éxodo 20, y ahora en el siguiente, un capítulo más adelante, Dios es muy claro para decir, sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Dios es claro. Y ahí te diría yo, mira la justicia de Dios y su rectitud. Y aquí, si lo traigo al día de hoy, la gente cree que por ir a la iglesia están seguros. O sea, soy un pecador, lo sé, pero estoy yendo a la iglesia, estoy asistiendo, estoy sirviendo, estoy involucrado en todo, estoy aquí. Y hay un cierto sentido de, a pesar de mi pecado, a pesar de todo lo malo, estoy haciendo todas estas cosas, entonces me siento bien. Te van a sacar de los pelos si estuvieras en el tiempo de la ley y te matarían. Debes tener cuidado de tu corazón. ¿Cómo te estás cuidando del enojo? Y esa es una pregunta muy importante que debes de hacerte. ¿Cómo te estás cuidando del enojo? ¿Cómo te estás cuidando de la ira que hierve tus venas, ¿no? De esos arranques, de esos momentos de... ¿Cómo te estás cuidando de la envidia y del odio? Si voy y te pregunto y te digo, ¿qué haces cuando te enojas? Y la mayoría de las personas normalmente me dicen, exploto y digo de todo y luego voy y pido perdón a los 2 días. ¿Qué puedes hacer ya? Cuando sabes que viene ese ataque de ira, inmediatamente tú debes de decir,
Empiezo a orar porque sé que nada de lo que va a salir de mi boca más adelante va a ser de edificación a mi esposa, a mi esposa. Me salgo de su presencia y le digo, mira, ahorita en este momento me explico. Miremos lo peligroso de cada una de estas cosas. Envidiar. Comencemos desde Génesis. Satanás, en cierta manera, envidiaba a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. No pudo descansar hasta lograr matarlos, hasta lograr truncar lo que Dios había hecho. Acabamos de pasar la historia de José. Los hermanos de José sintieron envidia de su hermano cuando su padre les dio una túnica especial de colores. Y entonces la escritora misma dice, lo envidiaron y acordaron matarlo, dice Génesis 37:20. La envidia. No matarás comienza con el descontento en contra de Dios y termina en daño en contra del hombre, como vemos en Caín. Comienza con descontento de tu corazón. Por eso, ¿cómo estás cuidando tu corazón? Y dice ahí, ahora sigamos viendo, odio. Los fariseos odiaban a Cristo hasta el punto que lo seguían en cada lugar para encontrar algo malo y así usarlo como excusa para matarlo hasta que lo vieron en la cruz. En el Antiguo Testamento hay una historia muy bella. Te recomiendo que la leas en el libro de Esther. Creo que ustedes lo han leído o lo han visto en la película, pero hay un hombre, Amán, que odiaba a Mardoqueo, ¿no? El hombre Amán había hecho una ley para congraciarse con el rey del momento, de inclinarse, y Mardoqueo simplemente dijo, yo me inclino solo al Señor. Y Amán se enojó tanto que buscó la manera de destruir a todos los judíos, no solo a Mardoqueo. Eso es Esther capítulo 3, pero lee todo el libro, es muy bueno. Pero el odio, lo que es capaz de hacer, Mardoqueo hizo algo que no le gustó y el otro ideó un plan para matarlos a todos. Asesinan sus almas quienes evitan todos los medios para salvarlas. ¿Qué significa eso? Tienes personas que no tienen problema alguno de ir al teatro, ¿no? Ir al teatro, ir a un bar, no tienen problema alguno de planificar un viaje al mar, vacaciones, no tienen problema alguno de inmediatamente se sienten enfermos, ir al hospital, pero son incapaces de poner un pie en la iglesia. Son incapaces de levantarse para ir a la iglesia. Son asesinos de su propia alma. El deber y el mandato positivo implícito aquí en la orden es que debemos hacer todo el bien que podamos para nosotros mismos y para los demás. Eso es lo que debes de saber. No es solo no mates. Debes hacer, y escucha mis palabras, todo lo posible. Todo lo posible. Y ahí, hermanos, yo le diría, quedamos cortos. No lo hemos hecho. No te has esforzado. No te has desvelado. No has orado. Tus rodillas no duelen. Tu corazón no ha sufrido lo suficiente. Ha sufrido por tu orgullo, pero no ha sufrido por el dolor de tu hermano. No has hecho lo suficiente. Debemos consolar a los demás en sus penas, aliviarlos en sus necesidades, como el buen samaritano, ¿no? Tú sabes esa historia muy bien. ¿Qué hizo el buen samaritano? Vino, lo recogió, agarró aceite, pagó el lugar, el mesón, como quieras llamarlo, untó aceite en sus heridas y luego le dijo al Señor, mira, lo que Él quiera, después yo te lo pago. Ninguno de nosotros actúa así. Ninguno. Este mandamiento, hermanos, también implica que debemos estar tan lejos de arruinar la vida de otros, de arruinar a otros, que debemos hacer todo lo posible para perseverar sus vidas. Eso es lo que debe de hacer. Ejemplo, Cristo Jesús entregó su propia vida con tal de que tú no sigas matándote y asesines a alguien más. Cuando ves a alguien con un rostro triste, ¿qué haces? No, nosotros, es interesante, ¿no? La Biblia misma lo enseña, pero es como que ahorita mismo cuando estábamos en el tiempo de alabanza, venían las nubes y sintieron rico el viento, venían las nubes oscuras, y yo sé que todo el mundo estaba diciendo, va a llover más tarde, ¿no? Pero si eres capaz de ver eso, seguramente eres capaz de ver cuando alguien está cargado, triste, ¿no? Eres capaz de sentirlo, se siente, sabes que hay algo que no está haciendo clic. Cuando veas eso en el rostro de una persona,
Es tu deber y privilegio atender sus necesidades. Escucha, es tu deber y privilegio. O sea, ¿por qué correr de eso? ¿Por qué? Esto no es solo un consejo, es una orden del Señor. Si Dios diera una orden a las rocas, hermano, ellas obedecerían. Amén. Ustedes lo saben muy bien y de nuevo, solo estoy ocupando historias que ustedes conocen. Ustedes lo saben muy bien. Él dice, si Él ordenara a las rocas que alabaran su nombre, alabarían su nombre. Si Él ordenara a las rocas convertirse en pan, se convertiría en pan. Si Él ordenaba a las rocas que saliera agua, salieron ríos de la roca en todo momento. Yo creo, y corríjame si me equivoco, ¿qué ciudad es la que se conoce aquí como la tierra donde los ríos son de leche y las piedras son de cuajada? Son tales, que si Él quisiera hacer eso, lo hace literalmente. Todo sucedería. Entonces, hermanos, aquí está algo para que espero que golpee tu corazón de una muy buena manera. ¿Seremos menos obedientes que las piedras al no obedecer a Dios cuando Él nos manda a ser ricos en buena obra? Vas a ser más terco que una piedra que no tiene vida. Claro. Es como cuando lo ves así y yo pienso en mi propia vida, digo, wow, yo soy más terco e insensible de lo que creo. Y es así. Mira, Dios suple tus necesidades. Hemos hablado de eso, ¿no? Aunque sea una tortillita con sal, pero suple tus necesidades en cualquier nivel. Y yo te preguntaría, si Él te ha dado eso, ¿no ayudarás a alguien más a suplir sus necesidades? O sea, ¿vas a ser una esponja que solo recibe pero no se atreve a dar, a ayudar? Míralo de esta manera. De nuevo, muchos ejemplos de la Biblia, pero que sé que conoces. Pero es para hacer un punto. ¿Recuerda la historia del hombre rico y Lázaro? Lázaro le pidió al hombre que le diera pan y el hombre rico se lo negó, ¿no? ¿Qué puedes aprender de esto? El hombre rico le negó a Lázaro una migaja de pan en la tierra y al hombre rico se le negó una gota de agua en el infierno. No seas peor que una roca. Y esto está implícito o incluido en el mandamiento cuando dice no matarás. No solo es no destruirás la vida de otra persona, sino que la perseverarás atendiendo a sus necesidades. Atendiendo a sus necesidades. Y eso es algo práctico, iglesia. Ir a la casa de tu hermano y orar con él y animarle. ¿No miraste a alguien el domingo? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente llega un domingo? O sea, no llega un domingo a la iglesia y nadie en la iglesia se dio cuenta de que no llegó. O sea, llega el otro domingo y como que sin nada, nadie me preguntó qué te pasó. Y a lo mejor tuvo a su hijo en el hospital, a lo mejor se enfermó, o sea, y a lo mejor pudo ser terco y arrogante que dijo, me quedé en la cama, no quise venir. Pero cualquiera que sea el caso, es la oportunidad que tienes para hablarle a su corazón, ¿no? Para edificarle. Debes de esforzarte para preservar, las almas de los demás. Ese es tu privilegio. Así que para ir terminando, aquí es donde yo les quiero decir a ustedes, aquí es donde deberían de tener lápiz y papel, porque créanme que voy a empezar a ser muy, muy práctico con las prédicas. Les voy a dar algunas reglas para poder contener y reprimir su ira. Y son muy sencillas, no me voy a extender mucho en ellas, pero va a ser la tarea para ustedes. Si no tienes ahorita algo, gracias al Señor que estamos grabando las prédicas, puedes volver a escucharla. La pones al final si quieres, lo vuelves a escuchar todo y ahora sí escribes. Pero algunas reglas para contener y reprimir la ira. Número 1. Trabaja y ora por un espíritu manso y humilde. Trabaja y ora por un espíritu manso y humilde. ¿Qué significa esto? Piensa con humildad de ti mismo. Y si pensaras con humildad de ti mismo, te aseguro que no te vas a enojar con lo que otros hagan. Eso es seguro. Proverbios 13:10, apúntalo, léelo después, dice, el orgullo lleva conflictos. Escucha,
El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La Biblia es maravillosa. El orgullo lleva a conflictos. Por tanto, trabaja y ora por un espíritu manso y humilde. Ahora, tu trabajo no es llegar a la casa y decir, Señor, oro para que me des un espíritu manso y humilde. Ese no es tu trabajo. Eso es muy sencillo. Eso lo hacen todo el mundo. Tu trabajo es pensar cómo puedo hacer para trabajar en tener un corazón manso y humilde. ¿Qué debo de hacer? Y empieza a apuntar las veces que tú sabes que no lo haces y cómo puedes contrarrestar eso. O sea, de nuevo, cosas muy prácticas y sencillas como alejarte en ese momento. Es muy claro, cuanto más te desprecias a ti mismo, por decirlo de alguna manera, cuanto menos pienses de ti, cuanto menos valor tengas tú, cuanto más aprendas a menguar, ¿no? Como Juan lo dice, va a ser más fácil para ti poder sobrellevar el desprecio de alguien más. Mientras más yo entienda, yo no tengo valor, el Señor es el que me da valor alguno, entonces las palabras que diga mi esposa hacia mí no van a surtir efecto. Y al revés, no, obviamente, no es que ella cada rato me diga, no quiero que piensen eso. Pero, sí. Número 2, piensa a menudo en la infinita paciencia y tolerancia de Dios. Mira, esto es muy cierto. Te pregunto, la verdad, ¿te han ofendido más de lo que tú has ofendido a Dios? O sea, tantas personas han venido y te han dicho cosas a tu vida que te han ofendido más de lo que tú mismo has ofendido a Dios. No. Tú has puesto a Dios en segundo lugar muchas veces, tú lo has dejado a un lado, tú lo has despreciado y puedo seguir. Piensa constantemente de la infinita paciencia y tolerancia que Dios ha tenido contigo. ¿Cuántas veces Él ha provisto por ti cuando tú sabes que has sido un hijo rebelde? ¿Cuántas veces Él ha mostrado su misericordia y bondad cuando tú sabes que realmente Él no es tu deleite? Él no nos ha tratado como merecemos, sinceramente. No nos ha dado lo que merecemos. Así que piensa a menudo en la infinita bondad que Dios ha tenido contigo y trata de dar eso a la persona que te ofende. Número 3, ten cuidado con los prejuicios contra cualquiera. Y aquí diría yo toda matagalpa. Pero todo el ser humano, pero ten cuidado de los prejuicios. ¿Qué significa esto? Te diría yo, en la mayoría de los conflictos, 90% de las veces es porque malinterpretaste. Si me preguntas en mis peleas con mi esposa, 95%, 99.9% de las veces, hubo falta de comunicación, un error ahí, malinterpretamos algo ella y yo y ¡pum! Bomba nuclear. Seguramente malinterpretaste. Entonces, lucha con tus arrebatos de ira, lucha en contra de tus primeros impulsos, lucha en contra de la envidia o de lo que sea, y cuando te ofendan, entrénate a pensar, a lo mejor fue ignorancia de parte de ella o de él. A lo mejor fue algo involuntario. Entrénate a pensar así. Y luego averigua, ¿no? Porque tampoco es sé tonto, ¿no? Luego averigua porque no quieres estar a la par de alguien que te quiera hacer daño. De nuevo, este es el único versículo que por favor les quiero pedir que busquen. Subrayenlo porque es muy interesante. Proverbios 22, versículos 24 y 25. Proverbios 22, versículos 24 y 25. Y el número 4 es evita a los enojados. Evita a esas personas que son iracundas. ¿Conoces a alguien que es enojón? O sea, que la gente en el barrio, los vecinos tuyos saben, no, ese siempre está de mal humor. Ya se están volteando a ver, ¿verdad? Ay, Señor. Proverbios 22, 24 y 25. Dice, no te asocies con el hombre iracundo. Mira qué sabia que es la Biblia. Ni andes con el hombre violento. No te asocies ni andes con él. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. ¿Qué significa esto? Un poco más cristiano. 2 llamitas de fuego que se juntan pueden hacer arder todo un bosque, ¿no? La Biblia lo habla más claro. Hablando de la lengua,
una pequeña llama de fuego puede incendiar un bosque. Ahora 2. Ahora mi esposa y yo, 2 llamitas de fuego. Eso va a ser terrible. Evita a los iracundos, ¿no? Algunas veces tienes amigos así. Hermano mío, la Biblia es clara. Todo lo que te he dicho es muy práctico. No hay que ser súper teólogo para entender lo que acabas de escuchar. Y para terminar con ustedes, no basta con que dejes de hacer el mal. No te sientas contento con decirme, yo no he matado a nadie. Eso no es todo. Pero algunos creyentes, algunas personas, entre comillas, que se hacen llamar creyentes, la única evidencia que tienen de ser creyentes es decir, yo no he hecho esto, pero no tienen la manera de decir, yo he amado a mi hermano. No tienen la forma. Lo único que te dicen es, no, yo no he matado, pero no he amado. No te quedes con eso. No te quedes con simplemente no hacer el mal. No te quedes con simplemente no responder en enojo a alguien más. No te quedes con eso. Sería un estándar muy bajo y una vista muy corta. Hermanos, debemos de ser santificados interiormente. No solo debe de salir de ti el espíritu maligno, si lo quieres llamar de esa manera. No solo debe de salir de ti el viejo hombre, quitarte las viejas vestiduras. No solo debes de hacerlo así, sino que también debes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me explico? Mucha gente creyente se queda ahí. Es como que no, yo he sido así, yo he sido allá, quiero quitarme todo esto. Está bien, excelente. Ese es el primer paso. El segundo es vístete del Espíritu, ¿no? Sé lleno del Espíritu. Efesios 5:18 dice, no sean llenos de licor, sino que sean llenos del Espíritu de Dios. Y yo te diría, sería ridículo realmente de parte de Dios, si fuera así, gracias al Señor que no es así, sería ridículo de parte de Dios que Él deseara que tú te mires bien por fuera y que tú creas que por verte bien por fuera eso va a cambiar tu corazón. No sucede, es al revés. Primero tu corazón y luego todo lo demás. Hermano, la mano que ejecutó o cometió un asesinato, que hizo un homicidio, primero que nada lo pensó y luego lo deseó, ¿no? O al revés, si tú quieres, lo deseó y luego lo pensó cómo ejecutarlo. Comenzó desde adentro y comenzó influenciado por la ira y el odio. Pero muchos hoy disimulan, o por mucho que disimule y trate de liberarte mediante excusas, ¿no? Colocar excusas. Es que hice esto, es que lo hice porque me hizo esto, es que y comienzas con excusas y excusas y excusas. Y luego dices, no, está bien, hice eso, pero lo recompensé con hacer actos de piedad, pero luego pagué penitencia por ello. Y comienza un montón de gente a hacerte un montón de locuras. Pero sigue habiendo ira y odio, ¿no? Te justificas, sigue habiendo ira y odio. Vas y le das comida a los pobres para compensar el mal que hiciste, sigue habiendo ira y odio. Así que para terminar, hermanos, Romanos 6, versículo 3 al 4. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos con Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Dice Él. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Eso es lo que debes de subrayar, una vida nueva. Una vida nueva. Resucitado por el poder de Cristo y ahora una vida nueva en Él. O sea, con eso te estoy diciendo, las excusas no existen. Que me digas, no, es que pastor, es que aquí, es que ella hizo, yo te diría, ok, está bien. Es cierto, o sea, lo que te hizo fue malo. Lo que experimentaste fue mal, no tuviste. Es que me duele en el corazón, tienes toda la razón. Pero fuiste sepultado con Cristo y resucitaste en nueva vida con Él. Si has creído en el Señor Jesús con todo tu corazón. Entonces no hay excusa. Simplemente no la hay para matar a alguien con tus palabras o para no hacer nada para cuidar tu alma. Y quiero que lo entiendas. Cuando no haces nada para cuidar tu alma, estás asesinando tu propio corazón de a poco a poco. De a poco a poco. Entonces, de nuevo, mi tarea para ustedes es, vayan, escuchen de nuevo. ¿Qué vas a hacer?
sea, ¿qué tienes que hacer? Y tienes que ser muy objetivo, muy claro, muy práctico. Mira, eso es lo que sucede con las iglesias hoy. Escuchan y todo el mundo, amén, amén, gloria a Dios. Pero llegan a su casa y no hacen nada. O sea, no hay un plan claro. Me levantaré temprano, leeré la Biblia, oraré al Señor. Le diré a mi esposa palabras de afirmación. Nunca lo he hecho. Seré más rápido a perdonar. De hoy en día me comprometo, ya sea que ella me diga algo a mí o que yo sea algo, yo seré el primero en acercarme y decir, perdóname. No sucede. Yo digo, ¿qué les pasa? Tienes que vivir así para el Señor. ¿Por qué tú no tienes valor separado del Señor? Tú no mereces lo que tienes separado de Dios. No lo mereces. Has sido alguien que ha abusado de la misericordia de Dios. Y tú me dirás, pero tú no sabes lo que he pasado. Tú no sabes cómo he sufrido. Está bien. Sí. Pero así como el rico y Lázaro, ¿no? El Señor tiene preparado para ti misericordia en la eternidad. Lázaro sufrió. Le negaron una migaja de pan. Y murió, no sabemos cómo, de hambre, quién sabe, lentamente. Pero luego fue consolado por toda la eternidad. Luego ven, Lázaro, ven, disfruta. Sé consolado por mí, sé lleno de mi espíritu, Lázaro. Recibe, experimenta el amor que nunca has experimentado. Es por la eternidad, es gratis, no tienes nada que hacer. ¿Creíste en mí? En ese momento te diría yo, todo lo que sufrió Lázaro estaría en su mente. Pero mira, ese día que no me dio rico, no le importa. La eternidad con el Señor. A eso debes de apuntar. Eso es lo que debes de pensar y creer. Oremos. Dios, gracias por lo que haces, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Dios. Ayúdanos a actuar. Ayúdanos a ser muy, muy prácticos con la Escritura. Abre mi mente, abre mi corazón, Señor, ante tus verdades. Ayúdame a ser valiente, Señor, a actuar con coraje, Dios, no pensando en mí, no pensando en mi bien, sino colocándote a ti primero, tu gloria, Señor, tu honra, tu nombre, exaltar quién eres, decir, mi Dios, mi Salvador, mi Padre, te amo con todo el corazón, gracias, Señor. Ayúdame a recordar que tú eres mi mayor tesoro, que tú eres mi gozo, que tú eres aquel quien consuela mi alma, el único capaz de satisfacer mi espíritu, mi corazón, el único que me dirige, me guía, me cuida, me sostiene, Señor. Ayúdame a recordar y quitarme estas vestiduras viejas, Señor, a quitar este corazón que no sirve, que me lleva a la oscuridad y pon el tuyo, mi Dios. Pon tus deseos. Señor, cuánto lo necesitamos, Padre. Pon tu palabra. Ayúdame a decir y proclamar con mi boca, tú eres suficiente en mi vida. Amén.